Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Lección Divina y qué bueno que nos acompañan para reflexionar la palabra de Dios. Ustedes nos pueden seguir en Facebook, estamos en vivo a través de emisora Magna Estéreo Envigado. Únanse todos al Facebook, todos los que tienen la aplicación de Facebook y tienen cuenta, pueden ver este en vivo que estamos haciendo a esta hora con la Lección Divina. También nos pueden empezar a enviar sus mensajes al 312-279-0170, 312-279-0170. Envíennos sus mensajes con su comentario sobre la palabra, su reflexión personal, alguna frase, algún versículo que le haya llamado la atención. Bueno, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, desde el versículo 21 hasta el versículo 1 del capítulo 19. Les repito, capítulo 18, desde el versículo 21 hasta el capítulo 19, versículo 1. Entonces ahí vamos a tener ese pedacito del 21 del capítulo 18 hasta el 19:1. Bueno, muy bien, estamos aquí entonces transmitiendo para ustedes desde la cabina de Magna Estéreo. Los que nos están viendo en Facebook, tenemos problemas con el gato. Bueno, muy bien. Vamos a leer el texto, pidámosle al Señor la luz del Espíritu, que nosotros podamos entender esta palabra. Señor, danos un poco de esperanza, de paciencia para nuestra vida. Que hoy tú nos muestres tu rostro a través de esta palabra. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? Hasta 7 veces. Le contestó Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes. Ni bien comenzó, le presentaron uno que le adeudaba 10,000 monedas de oro. Como no tenía con qué pagar, mandó el rey que vendieran a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda. El sirviente se arrodilló ante él suplicándole: Ten paciencia conmigo, que te lo pagaré. Compadecido de aquel sirviente, el rey lo dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir, aquel sirviente tropezó con un compañero que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y mientras lo ahogaba le decía: Págame lo que me debes. Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro se negó y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo sucedido, los otros sirvientes se sintieron muy mal y fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey llamó y le dijo: Sirviente malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo suplicaste. ¿No tenías tú que tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Indignado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así los tratará mi Padre del cielo, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó este discurso, se trasladó de Galilea a Judea,
al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos hoy, después de la parábola del perdón ayer, o de la corrección fraterna, encontramos una parábola del rey que perdona a su siervo que le debe dinero. Y todo empieza por una pregunta de Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y la respuesta de Jesús, acuérdense que el 7 en la Escritura es la perfección. Muchas personas piensan que, y han hablado del número de la bestia, que es el 666, que no, bueno, y dan un poco de interpretaciones, pero el sentido original de ese 666 es la imperfección. Ese es el significado. No tiene nada que ver con el maligno, sino con la imperfección. ¿Qué quiere decir 6666? Como si nunca pudiese llegar al 7, es decir, nunca llega a la perfección. Eso es lo que significa el 6. Entonces el 7 significaría lo perfecto. Lo perfecto. Entonces Jesús no quiere dar una cantidad, o a veces uno ve que la gente hace esa multiplicación 70 veces 7. No, aquí lo que quiere Jesús dejar como enseñanza es la perfección del perdón. Siempre se perdona. Cuando nosotros a veces en las relaciones humanas, y esto es lo que también Jesús quiere dar a entender a través de su enseñanza, cuando nosotros en las relaciones humanas clasificamos los errores, y unos se perdonan y otros no se perdonan. Hoy Jesús está diciendo a sus discípulos a través de este texto, de estas palabras, que todo se perdona, que podemos encontrar la perfección en el perdón. Y a renglón seguido empieza a decir Jesús, o a hablar digamos lo mejor, del reino de Dios. Y el reino de Dios entonces para Jesús es también como el perdón. Quien perdona se abre las puertas al reino de Dios. Y empieza una parábola, porque Jesús empieza en el versículo 23, a decir: el reino de los cielos se parece a. Es decir, ya hemos visto muchas semejanzas que pone Jesús, muchas comparaciones con el reino de Dios. Ahora hace otra, ya no comparándola con cosas materiales, sino con una actitud. Acuérdense que Jesús ha comparado el reino de Dios con una perla, ha comparado el reino de Dios con un tesoro escondido, con una red repleta de peces, en fin, pero ya no lo compara con algo material, lo compara con una virtud o con una actitud, el perdón. Y empieza diciendo que era un rey que quería ajustar cuentas. Había una deuda de por medio y el rey quería ajustar cuentas. La parábola para los discípulos y para los destinatarios del Evangelio de Mateo pudo haber sido un poco difícil de comprender, y también ciertas actitudes de Jesús. El perdón era un momento importante para el pueblo de Israel. Acuérdense de lo que hablábamos hace días ya, del día del Yom Kippur, ¿cierto? Que es el día de la expiación, donde se pide perdón, donde se ofrecen sacrificios por el perdón de los pecados para el pueblo judío. Entonces, hablar del perdón en el reino de pronto pudo haber llamado la atención a los judíos. El reino se basa también en el perdón. Y esta parábola nos habla de dos actitudes muy concretas. Sí, yo pido perdón, pero tengo que darlo. Yo creo que los discípulos, cuando escuchan esta parábola, y nosotros nos tenemos que ver reflejados también en ellos escuchan esta parábola y todos nos sentimos aludidos, porque es que en algún momento todos hemos necesitado perdón. Empiezan a llegar los mensajes a través del 312-279-0170. La palabra del Evangelio de hoy me invita a hacer de mi oración una acción de corazón. Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. En cambio tú no has querido compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti. Jesús nos lo enseña en la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Saludos, Padre Néstor, desde la comunidad de Santa Teresita. Muchas gracias a los que nos escriben. Ahora, antes de que se me olvide,
el sentimiento que tiene el rey frente a este siervo que no quiso perdonar, que esa persona que no quería perdonar a su deudor. Dice, siervo malvado, siervo malvado. La maldad en el alma también se refleja como no querer, yo no quiero perdonar. Siervo malvado, yo no quiero perdonar. Pero tenemos que comprender que a veces el mal que nos hacen, crea también maldad. Es decir, y como yo me siento dolido, como yo me siento defraudado, como yo me siento engañado, entonces hay mal en mí, o sea, hay maldad, porque me han suscitado esos sentimientos y por eso yo no puedo perdonar. Entonces por eso esa calificación del amo, del rey, siervo malvado, es de pronto una actitud que podría calificarse como normal o decir que es algo que se suscita cuando a uno le han hecho daño. Muy buenas tardes. Quiero llegar a todas aquellas personas que dicen que es imposible perdonar porque el que perdona no olvida. Yo digo que sí, porque yo tengo mi testimonio. Yo odié mucho a una persona en el 86. Fue tanto el odio que le cogí a ella que a su esposo y a su hijo, que tenía como añito y medio o 2, también. El odio es la pandemia que destruye. Y le empecé a pedir a Dios que sacara todo ese odio que yo sentía, que me diera paz espiritual, que me diera tranquilidad, porque yo a esa muchacha no la podía ver. Yo chasqueaba los dientes y a mí me provocaba comérmela viva. El Señor me tocó, hizo que saliera todo eso de mí y saborear el perdón de Dios es lo más maravilloso que hay. Cuando uno perdona de verdad a la persona que le ha hecho tanto, pero tanto daño. Hoy en día yo la puedo abrazar, la puedo besar y no es beso de Judas. Me nace, no siento nada contra esa persona, ni contra ese joven que ya está viejo, ni contra el ex esposo, porque Dios perdonó, desató ese nudo que había en mi corazón y yo desaté el odio que tenía por esa persona. Y olvidar sí se puede, perdonar también, pero solos no podemos, solo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y la del Espíritu Santo. Andrea Darbe también se comunica con nosotros y dice: perdonar es importante para quien otorga el perdón. Definitivamente es mejor tener paz que tener razón. Daniela se comunica hoy con nosotros y dice: el Evangelio de Mateo nos provoca y sitúa en una encrucijada. Por la condición humana sabemos y experimentamos que el perdón no es fácil. Ella por acá nos envió el audio, entonces escuchemos el audio en la voz de Daniela. Y también tengo un testimonio que me pasó durante 2 años. Mi tía, con la que prácticamente también me crié, porque pues ella no vivía en mi casa donde yo vivía, pero siempre estaba pendiente de mí, como yo era, pues como dicen, la niña de la casa. Desde hace 2 años no nos hablábamos y en mi corazón siempre le clamaba al Señor y le decía al Señor: Señor, ella es mi tía, sabes que la amo y la respeto con todas las maneras que tenga y las actitudes y su forma de ser. Pero Señor, yo quiero volverme a hablar con ella, pero lo dejo en tus manos. Y un sacerdote me dijo: cuando le hacen daño a alguien, es bueno perdonar. Jesús dijo, y en el Evangelio lo dice hoy, perdonar 70 veces 7 y hasta muchas más. Entonces el sacerdote me dijo: hija, perdónele las veces necesarias, pero no vuelva a caer. Tenga la dejadita allá por allá y usted por acá. Y
¿Y qué? Y no, perdone la hija, perdone. Y yo la perdoné hasta que un día nos hablamos porque ella me buscó. Nos hablamos y pues ya hicimos las paces, levantamos la bandera de la paz, lo más bonito que puede haber. Y gracias a Dios hicimos las paces, pero igual ella en su lado, yo en el mío, fueron cosas que pasaron y eso es todo. También hay mensajes a través de Facebook Live. Ahí nos está viendo Claudia Fuentes Morales, Eulalia Sánchez, Consuelo Ortiz Dávila, que dice: gracias Padre Néstor Alejandro por enseñarnos el mensaje de la Biblia. Dios lo bendiga siempre. Pacho Muñoz, muy buenas tardes, Dios los bendiga por tan maravilloso programa. Claudia Fuentes Morales dice: la palabra me indica o me invita a ser misericordioso, compasivo, a perdonar y pensar cuántas veces nos ha perdonado el Señor. No debo ser indiferente, debo ser agradecida, debo tener un amor y perdón perfecto. Marcela Gil Vasco está con nosotros, conectada en Facebook, y dice: hay que pedir perdón, pero hay que cambiar y no estar cometiendo siempre el mismo error. Mil bendiciones. Ramón Darío Moreno: Padre Néstor, buenas tardes, lindo evangelio. Padre, hay unos que les fascina que los perdonen. Esmeralda Alfonso: buenas tardes Padre y compañeros. Reflexión de hoy: perdón y sinceridad. Saliéndome del tema, ¿me podría por favor explicar dos cositas? ¿Qué es mansedumbre y qué es el Magnificat? Muchas gracias, un abrazo. Nelson Saldarriaga: quiero dar gracias por tan grandes mensajes que nos llenan el alma, Dios los bendiga. Luz Cano nos enseña a practicar la misericordia con todos nuestros semejantes. Y Zulima López: gracias por este hermoso programa, debo ser agradecida y perdonar, ser leal. Bendiciones. Nos respondamos lo de la mansedumbre antes de que se me olvide. Mansedumbre es la actitud humilde y las reacciones serenas ante las dificultades, ¿cierto? O ante cualquier cosa que nos pueda provocar una desesperación humana. Mansedumbre, la tranquilidad, serenidad en nuestras respuestas. Y el Magnificat es el título de la oración que está en el Evangelio de San Lucas, que atribuimos ahí, o que Lucas atribuye ahí a la Virgen María, que empieza: Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor. Entonces esta es una palabra, ustedes saben que los textos de la Iglesia empiezan o se titulan por la primera palabra, ¿no? Del texto. Entonces, por ejemplo, el libro del Génesis se llama Génesis porque el texto empieza en el principio, eso es lo que significa Génesis. Igual Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Esa es, o lo podemos traducir, Magnificat anima mea Dominus, proclama mi alma la grandeza del Señor. Entonces, por eso esta oración o estas palabras de María en el Evangelio de San Lucas se llaman el Magnificat, toman su nombre del latín, Magnificat anima mea Domini. Bueno, creo que es la explicación de eso. Miren que todos coinciden, o la mayoría de nuestros oyentes coinciden en que el perdón es liberador. O sea, el perdón nos libera. El perdón nos ayuda a cortar definitivamente. ¿Quién creyera esto? Yo no perdono porque es que yo no quiero tener que ver nada con esa persona. Si no perdona, más tiene que ver, ¿cierto? Porque hay más sentimientos que siguen uniendo, así sean malos sentimientos, más malas intenciones, más rabias. En cambio, el perdón desliga. Yo perdoné y no tengo definitivamente nada que deber, ni esa persona me debe. Entonces yo creo que el perdón es liberador. Perdonar no significa tampoco salamería, ni Dios me pide que yo tenga sentimientos de afecto por esa persona. Dios me pide que no sienta rencor, que yo libere a esa persona. Esta imagen que nos presenta el Evangelio es muy interesante, porque miren que el que no quiere perdonar está ahogando al otro, lo está ahogando, dice el texto del Evangelio. Aquí dice el texto, estamos en el versículo 28, lo agarró del cuello y mientras lo ahogaba le decía. Entonces miren que ese es un gesto como de lo que nosotros podemos percibir interiormente, que es no sentirse perdonado. Yo ahogo,
yo pido perdón y no me perdonan, yo me siento ahogado, yo pierdo o voy perdiendo la vida. Es de vital importancia entonces nosotros entender que el perdón hace bien al que se siente perdonado, pero también a mí que doy el perdón, yo me siento libre, yo me siento libre. Y Jesús nos habla en varias ocasiones de este perdón. Y aquí yo podría resumir este capítulo, esta última parte del capítulo 18, con la fracción del Padre Nuestro, porque eso es lo que pasa en resumidas cuentas. Perdónanos como nosotros perdonamos. Claro, el amo perdonó a su siervo, pero este siervo no tuvo la capacidad de hacerlo, le importó más lo otro. Entonces yo creo que eso es una experiencia. Ahora, no estamos diciendo que la experiencia del perdón es una experiencia fácil o que es algo que se logra de la noche a la mañana. No, es un camino por recorrer, es todo un camino con todo lo que trae, con todas las dificultades, con volver a hablar, con tratar, aunque sea de no tener tantas veces en la mente lo mismo que me hicieron. Uno a veces dice que perdonar es olvidar, no siempre. Muchas veces nosotros no olvidamos las cosas, no olvidamos nada, ni lo malo ni lo bueno, no olvidamos muchas cosas. Es muy difícil olvidar, no se puede olvidar realmente. Entonces hay que recordar sin tantas heridas, con las heridas sanadas, sin tanto dolor. Por ahí hay una frase que dice: perdonar es recordar sin sentir dolor. Exactamente. Yo creo que es una buena definición del perdón. Porque no, Padre, yo ya la perdoné o yo ya lo perdoné, pero yo lo veo y siento una rabia. No lo perdono. ¿Cierto? Entonces, o me vuelven inmediatamente los recuerdos a la mente, o yo en la pareja peleo, pero cuando hay posibilidad le recalco las cosas con las cuales él o ella me ofendieron. ¿Cierto? Entonces yo decido perdonar y un tiempo todo está bien, entre comillas, pero cuando llega la oportunidad yo señalo eso. Kelimar Vargas Restrepo nos dice: esta palabra me quiere decir que solo por la gracia de Dios es que podemos perdonar. Cuando nos es tan fácil perdonar y que sentimos que no podemos, debemos orar sin cesar para que el Señor nos ayude a abrir nuestro corazón. Siempre debemos perdonar, no importa cuánto nos hagan, y ese ejemplo nos lo dio el Señor Jesucristo en la cruz. Perdonar es ser libre y tener paz en el alma. Un saludo en el Señor. Yo doy testimonio de que me han hecho tanto daño y he perdonado, y ahora soy libre y feliz por la gracia de Dios. Liliana Arenas nos dice que el perdón es un bálsamo de paz y alivio para el alma. Guardar rencor enferma el corazón y produce enfermedad física, mental y espiritual. El perdón es un gran valor que genera bendiciones y tranquilidad. También está con nosotros por acá Luz D, que dice: el Evangelio de hoy nos invita a perdonar de corazón, no de dientes para afuera, como dice el refrán. Y todo este perdón se convierte en bendiciones para el que perdona. Es liberador, sanador, reconciliación con nosotros, con el otro y con Dios. El más beneficiado cuando se perdona es uno mismo, se siente paz. Y Daniela, que también nos había dejado su reflexión, nos habló el testimonio, pero nos dejó su reflexión escrita, dice: hoy el Evangelio de Mateo nos provoca y sitúa en una encrucijada. Por la condición humana sabemos y experimentamos que el perdón no es fácil. Jesús el Maestro nos presenta la dinámica del reino de Dios sustentada en la mayor expresión del amor. Quien no ama difícilmente conseguirá perdonar. La parábola nos presenta una realidad que va más allá de la historia en sí. Cómo nos gusta y deseamos ser perdonados y perdonadas. Qué difícil es perdonar. La dinámica del reino de Dios nos permite, por un lado, experimentar en lo más profundo el propio ser, el amor que dignifica, el perdón que reconstruye, y por otro, exige la coherencia propia de quien ha recibido y experimentado dignidad y confianza renovada, es decir, se nos exige gratuidad y perdonar de corazón a quien nos ofende. El Maestro habló, explicó, invitó a ser testigos de ese amor que perdona una y otra vez. El Maestro, el Hijo de Dios, lo vivió radicalmente y lo expresó en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esta es nuestra medida, el amor que dignifica y el perdón que reconstruye. Expresión radical donde nos lo jugamos todo
y contribución real en la consolidación del reino de Dios. Lo demás son pequeños matices. Daniela, muchas gracias por tu reflexión. Cuaderno de la Lección, compromiso. Yo creo todos los días que vamos con un compromiso. No es fácil cumplirlos a veces, no es fácil decir yo voy a cambiar y que eso se empieza a dar inmediatamente, pero hay posibilidad, mientras tengamos intención lo podemos hacer. A todos un abrazo muy especial. Mañana nos encontramos a las 3:30 de la tarde en la Lección Divina. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios.